Hola, bienvenidos al video titulado Evolución de la Educación Inclusiva. Somos mi compañera Yarit Montañez y quien les habla, Yuleida Montañez. Hoy queremos presentarle el tema de la evolución de la educación inclusiva. Este tema es importante porque muestra cómo la escuela ha cambiado con el tiempo. Antes se pensaba solo en unos pocos y ahora se busca que todos los niños y jóvenes, sin importar sus diferencias, tengan derecho a aprender juntos. Con una línea de tiempo veremos las políticas y leyes más importantes que se han marcado en este proceso y cómo ha ido cambiando el concepto de inclusión en cada época. Cuadro comparativo de la evolución de la educación inclusiva por decenios. Al analizar este cuadro vemos un proceso de transformación progresiva. En los años 80 apenas empezaba a hablar de integración escolar, pero la educación seguía siendo segregada. En los 90, con la Conferencia de Salamanca y la Constitución del 91 en Colombia, surge la idea de integrar a los estudiantes con necesidades especiales en el sistema regular. El gran salto se da en la década del 2000, donde la inclusión deja de ser integración y se convierte en un derecho. La Convención de la ONU sobre Discapacidad en el 2006 y en Colombia el Decreto 366 consolidan la inclusión como responsabilidad del sistema educativo. En los años 2010 se amplía el concepto, ya no solo discapacidad, sino también género, migración, diversidad cultural, apoyado por los ODS. Finalmente, en la década actual, la inclusión se conecta con la era digital y los retos de la pospandemia. En conclusión, el periodo más transformador fue el 2000 al 2009, porque marcó el paso definitivo de la integración hacia la verdadera inclusión, por lo cual nos enfocamos en la línea de tiempo de este decenio. Evolución de la educación inclusiva década 2000-2009. En la primera década del siglo XXI, la educación inclusiva avanzó de manera significativa, tanto a nivel internacional como nacional. El periodo 2000 al 2009 estuvo marcado por acuerdos globales y legislaciones en Colombia que fortalecieron el derecho a la educación, consolidando a la inclusión como un principio fundamental en el sistema educativo. Ámbito internacional. En el año 2000 se celebró el Foro Mundial de Educación en Dakar, Senegal, donde se aprobó el marco de acción de Dakar para lograr la educación para todos EPT. Este acuerdo internacional reafirmó el compromiso de garantizar acceso y permanencia en equidad y calidad. En el 2006, la ONU adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se estableció el derecho a una educación inclusiva en la igualdad de condiciones. Este tratado marcó un cambio significativo al reconocer la inclusión como un derecho humano fundamental. Ámbito nacional. Colombia. La Ley 715 del 2001 organizó la prestación de servicio educativo y definió competencias para docentes territoriales. Esta normativa incluyó la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales. Aunque el decreto 2082 de 1996 seguía vigente, en esta década se fortalecieron programas de integración escolar. En el 2006 se expidió el decreto 366, que reglamentó la atención educativa a la población con discapacidad o con talentos excepcionales. Este decreto asignó apoyos pedagógicos, humanos y financieros para garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo. Entre 2007 y 2009, el Ministerio de Educación Nacional formuló la política de inclusión educativa, que promovió la transición de un modelo integrador a un modelo inclusivo, buscando que todas las instituciones educativas respondieran a la diversidad. Concepto de inclusión en el decenio. Durante los años 2000 a 2009, el concepto de inclusión comenzó a evolucionar notablemente, mientras que en los años anteriores predominaba el término integración
entendido como la incorporación de estudiantes con necesidades educativas especiales a las aulas regulares. En esta década se consolida la noción de inclusión, que implica que el sistema educativo en su conjunto debe de transformarse para atender la diversidad. Además, la inclusión dejó de centrarse exclusivamente en la discapacidad para ampliar su mirada hacia la diversidad cultural, social, étnica y de talentos. Anclas históricas. Inclusión. En el 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad marcó un punto de inflexión en la visión mundial de la educación inclusiva. General. En 2001, los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos transformaron la dinámica globales, influyendo en los procesos migratorios y en el debate sobre la convivencia multicultural. En conclusión, la década del 2000 al 2009 consolidó un cambio sustancial en la forma de entender a la educación inclusiva. Los compromisos internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las normativas nacionales en Colombia, como el Decreto 366 del 2006, fueron pilares para avanzar hacia un modelo educativo que reconoce a la diversidad como un valor y un derecho. Este periodo sentó las bases para las políticas inclusivas que se desarrollarían durante las siguientes décadas.